Muy buenos días. El tema del día de hoy es la ecología. Entiéndase por ecología justamente ciertos aspectos de la vida, los cuales son importantes para nuestro desarrollo, con nuestro medio ambiente, el medio que nos rodea, todo el tema coexistente. Ven ustedes ahí en esta foto, él es el científico, él es el padre de la ecología, Ernest Haeckel, quien dio a conocer por primera vez este término, ¿no? Y en honor a ello, se le considera el padre de la ecología, ¿no? Porque él dio el término ecología. Y este término ecología proviene del vocablo griego oikos, que justamente significa casa, y logos, tratado o estudio. Digámosle, es el tratado o estudio de la casa, es decir, casa como, entiéndase como no una casa de madera o una casa de concreto, no, sino casa como el medio donde estamos, es decir, el planeta Tierra, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué cosa es la ecología entonces, chicos? Es justamente la rama de las ciencias biológicas que se ocupa justamente del estudio de las interacciones entre los organismos vivientes, ¿no? Y obviamente con los organismos no vivientes, en este caso el medio ambiente, que pueden ser sustancias químicas y físicas, ¿no? No necesariamente seres vivos, simplemente el medio ambiente, el medio circundante o medio que los rodea, ¿no? O la casa, como dijo, o la casa, como se mencionó en la parte etimológica. ¿Ok? Siendo, chicos, el ecosistema la unidad de estudio de la ecología. Vamos a ver un término, una definición que solamente está mencionada en tu separata, pero es importante. ¿Qué cosa es una especie? Bueno, una especie es un organismo vivo, viviente, en este caso del reino animal para mejor estudio, para mejor entendimiento, perteneciente al reino Animalia, que tiene ciertas características, ¿no? Tiene ciertas características propias, ¿no? Tenemos un lobo, un puma, una ballena, un cocodrilo, un sapo, una rana, etcétera, etcétera, etcétera. Una especie, ¿ok? El conjunto de especies me da la población. La población es justamente, es el conjunto de animales o seres vivos de la misma especie y las cuales se pueden reproducir entre sí. Tenemos acá la población de elefantes, en la especie que está conformado por la especie de animal llamada elefante, ¿correcto? Varios de esta especie harán una población de esa especie que serán los elefantes. Acá tenemos varias especies de lobo, de la misma especie que son los lobos, que forman una jauría, es una población de lobos. Un conjunto de cerdos de la misma especie, es una población de cerdos. Una población de peces, una población de aves de la misma especie, ojo, de la misma especie. Ahora, ¿qué tal si interactúan varias poblaciones, es decir, varios de la misma especie con otras especies, con otras poblaciones? El conjunto de poblaciones me da lo que se llama las comunidades. Es decir, están asociados al conjunto de, por ejemplo, de perros, con la población de perros, con la población de gatos, ya ellos dos hacen una comunidad. La comunidad justamente viene a ser el conjunto de poblaciones que comparten un espacio o un mismo espacio determinado, ¿correcto? Las poblaciones de leones, que comparte el espacio con las poblaciones de cebras, que comparte el espacio con las poblaciones de jirafas, que comparte el espacio con las poblaciones de elefantes, que comparte las poblaciones con las poblaciones de monos, primates, con los de felinos, etc. Todo esto es una comunidad. ¿Ok? Todo esto es una comunidad. ¿Un árbol es una comunidad? Claro que sí, porque acá está la comunidad de hormigas, la comunidad de otro tipo de insectos, hay varias poblaciones metidas en un árbol. En este caso, chicos, lo que ustedes ven acá es el árbol de Tambopata, es un árbol de Perú muy famoso, un árbol muy grande en el cual los científicos se quedan asombrados con la biodiversidad tan grande que tiene el Perú. En el caso del árbol de Tambopata, es uno de los árboles donde encontraron cerca de 5.000 especies distintas de animales, entre insectos, larvas, bacterias y obviamente animales que lo habitan, este árbol de Tambopata. Más de 5.000 especies en un solo árbol. Imagínense toda esta inmensa comunidad que está ahí solamente el árbol. El árbol por sí es una comunidad porque alberga varias poblaciones. Poblaciones de hormigas, poblaciones de otros insectos, poblaciones de arañas, poblaciones de aves, poblaciones de monos,
poblaciones de otros animales que viven ahí. Eso es justamente, ok, ¿sí? Ahora vamos a ver el hábitat. Ya nos estamos ampliando un poco más. Hemos visto la especie, chicos. Luego, la reunión de la misma especie me forma una población. El conjunto de poblaciones me forma una comunidad. ¿Está claro? Mucho cuidado con eso. A partir de aquí vamos a ver ya dónde viven estas comunidades, dónde están presentes estas comunidades. En este caso es el hábitat. El hábitat viene a ser el lugar físico donde viven las comunidades, donde viven las especies, las poblaciones, las comunidades. Es el lugar donde habitan dichos seres vivientes, ¿no? El hábitat. ¿Qué cosa es el nicho ecológico? Como siguiente concepto, muchos confunden el hábitat con el nicho ecológico. El nicho ecológico, chicos, se considera como la interacción entre distintas comunidades dentro de un medio físico, dentro del hábitat. El nicho ecológico viene a ser la interacción entre las distintas comunidades que lo habitan, es decir, la interacción biológica entre una población y otra. Por ejemplo, la cadena alimenticia es un tipo de nicho ecológico, como por ejemplo el fitoplancton alimenta a los peces alimentan a otros peces más grandes, estos peces son, valga la redundancia, pescados por otros animales más grandes como por ejemplo el ser humano o por ejemplo los felinos o los osos, por ejemplo, y estos a su vez son comidos por los carroñeros que a su vez se descomponen y son comidos por las bacterias que a su vez sirven de alimento al fitoplancton y así se da nuevamente el ciclo, ¿no? Esto forma un nicho ecológico, es justamente ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hábitat y nicho ecológico? El nicho ecológico son las interacciones biológicas que suceden en un hábitat que comparten varios tipos de comunidades, ¿correcto? Es la interacción entre comunidades dentro de un determinado hábitat y toda esa interacción biológica es el nicho ecológico. Ejemplo práctico, la cadena alimenticia, por ejemplo, que un león case una cebra es un nicho ecológico, es una interacción, ¿correcto? Es una interacción dentro de un hábitat entre distintas especies. O normalmente el claro ejemplo es la cadena alimenticia, ¿no? De la caza, la cacería, ¿no? Cómo se alimentan los depredadores de justamente de los recolectores, ¿no? De los herbívoros, ¿no? Carnívoro versus herbívoro. Muy bien. Ya para ir terminando esta parte gráfica, vamos a hablar del ecosistema. El ecosistema es justamente, es un sistema bien complejo. Profesor, pero es la unión, vamos a decir que es la unión del hábitat con el nicho ecológico y todo el medio circundante. Es todo, es prácticamente todo, ¿no? Hay comunidades, hay poblaciones, hay especies, vemos un hábitat, vemos nichos ecológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente el ecosistema, por eso es un sistema complejo. El ecosistema es justamente la interacción que hay entre los seres vivos y los seres no vivientes, entre el medio circundante, ¿no? El ecosistema es la unidad fundamental de estudio de la ecología. Si una pregunta te dicen cuál es la unidad de la ecología o cuál es el estudio principal de la ecología, es el ecosistema. Y el ecosistema tiene, al igual que la matemática, tiene una fórmula o es el resultado de algo. En este caso es la suma de dos principales elementos. La biocenosis, que es la parte viviente, el factor biótico, y el biotopo, que es la parte no viviente o el factor abiótico. Es decir, el ecosistema es todos los animales, toda la parte de biocenosis que se llama lo viviente, plantas, animales, y el biotopo, la tierra, el agua, ¿no? El aire, ¿está claro? Ese es el biotopo, todo lo que es inerte, ¿está claro? Todo lo que es inerte. Y todo lo que es viviente es la biocenosis. Las siguientes dos clases vamos a ver biocenosis en un capítulo y otro capítulo vamos a ver biotopo. ¿Qué cosa es el biotopo o también llamado los factores abióticos? Mientras que la biocenosis se llama el factor biótico, el factor viviente, el factor orgánico del ecosistema. Entonces el ecosistema es la unión de parte viviente como parte no viviente, que interactúan entre sí. Imagínense ¿qué tal si no hubiera la parte no viviente? ¿Cómo vivirían los organismos vivientes? ¿Dónde se reposarían, por ejemplo, los animales si no hubiera un suelo? ¿Dónde se refugiarían si no hubiera una montaña? ¿Cómo vivirían si no respiraran aire, que es algo no viviente?
pero les sirve para la vida, ¿correcto? ¿Cómo no sobrevivirían los animales del agua, por ejemplo? Si bien el agua de por sí es no viviente, es el alimento de animales vivientes, ¿ok? Tengan en cuenta ello. Muy bien, chicos. Antes de comenzar la actividad de aplicación, quiero reforzar lo que ven ahí en su separata. Voy a dar una introducción breve a lo que vamos a ver ya la próxima clase. En su separata está un poquito más especificado, un poquito más de teoría. Lo que es los componentes del factor abiótico, la parte no viviente, que quede claro que es importante. ¿Qué forma o de qué está compuesto la parte no viviente, el factor abiótico? Está conformado por lo que es la litosfera, más conocida como ustedes como el suelo. La litosfera está conformada por varias capas que conforman justamente lo que es la corteza terrestre. Esto se le conoce como la litosfera, ¿no? Según la edafología, que es la ciencia que estudia el suelo, este se puede dividir en capas u horizontes, ¿no? Tenemos las distintas capas, la O, la A, la B, la C, ¿no? Desde la roca madre hasta llegar a la parte donde se acumula la materia orgánica como las plantas, ¿no? ¿Qué importancia tiene la litosfera? Justamente porque ayuda al desarrollo de los ecosistemas terrestres y permite el desarrollo de los organismos vegetales que a su vez son alimento de los organismos animales, ¿ok? Luego quiero hablar en segunda instancia, de la hidrosfera. Constituye justamente el medio acuático. Entonces, litosfera, medio terrestre, el suelo, y el agua, o sea, conformado por mares, ríos, océanos, es la hidrosfera, que es el medio acuático, hidrosfera. ¿Cuál es la importancia de la hidrosfera? Los seres vivientes acuáticos es importante. El desarrollo del fitoplancton, que es a su vez el alimento de otras especies más pequeñas, que a su vez van a alimentar a los peces, que a su vez van a alimentar a otros peces, que a su vez van a alimentar a otros animales mucho más grandes y complejos. ¿Ok? ¿Qué otro aspecto no viviente forma parte del factor abiótico? La luz. Llámese esto como radiación solar, chicos. Esta radiación solar, o simplemente luz, como se le conoce dentro de la parte no viviente, que es el factor abiótico, la luz juega un papel determinante. Repito, entiéndase luz, no como el foco, no como la luz que ejerce una linterna, no, es la luz de radiación solar. A eso se refiere, a la radiación solar. La radiación solar es importante porque la luz solar ayuda en el caso de las plantas a lo que es la fotosíntesis, ayuda al ser humano a mantener una temperatura regular en el cuerpo, ayuda a que ciertas partes del planeta no se enfríen, no suceda una era de hielo, etcétera. También ayuda a lo que es el bronceado de la piel, etcétera, etcétera. Es bueno tomar baños de sol, como se dice, pero por ciertos momentos, no todo el tiempo, si no te causaría una insolación. La luz es importantísimo porque influye bastante en la fotosíntesis, que a su vez es el proceso en el cual es la toma de energía de los vegetales, ¿ok? De las plantas. Por último, quiero hablar de la temperatura. ¿Qué sería de nosotros sin la temperatura? Muy aparte de la luz solar. La temperatura es importante porque nos permite el desarrollo de organismos vivientes. Nosotros no podemos sobrevivir a temperaturas extremas, salvo casos excepcionales, ¿no? Pero nosotros sobrevivimos a cierta temperatura porque es la regulación justamente del ecosistema en sí, de cómo va a estar, si es grato o no grato el ecosistema en el cual vamos a estar viviendo, ¿no? Normalmente una temperatura templada es una temperatura ideal, pero también hay temperaturas extremas en las cuales también está acostumbrado el ser humano, pero en una menor medida, ¿no? Ciertos seres humanos, cierta parte de la población mundial está acostumbrada, por ejemplo, a vivir, por ejemplo, en el país de Finlandia, en el cual 6 meses ven el sol y 6 meses no lo ven, o sea, está de noche. Imagínense vivir en Finlandia, en algunas partes, 6 meses de día y 6 meses de noche. Ellos pasan año nuevo en la oscuridad, por ejemplo, Navidad, en la oscuridad, ¿sí? No ven el sol. ¿O qué tal los que viven en la Antártida? Igual, son 6 meses de día, 6 meses de noche. ¿Ok? Entonces eso es algo interesante, son supervivencias extremas, la temperatura es importante. Por último, tenemos a la atmósfera en sí. Llámese también aire. El aire que respiramos
es importantísimo, sino cómo sobrevivimos nosotros. El aire junto con los demás factores abióticos que hemos visto complementan, efectivamente complementan de manera muy, muy efectiva y eficaz todo lo que es la ecología, todo lo que es el ecosistema en este caso. Ok, a diferencia de muchos, para terminar, el aire, ¿de qué está compuesto principalmente? Muchos me van a decir de repente, profesor, oxígeno. Ojo, el aire principalmente, es decir, la abundancia de elementos químicos que están ahí, en primer lugar lo ocupa el nitrógeno. En segundo lugar viene el oxígeno. Es decir, en el aire que respiramos hay más nitrógeno que oxígeno. ¿Ok? Y de ahí vienen los demás gases, una mezcla de gases que conforman el aire que respiramos, ¿no? Pero principalmente es nitrógeno en primer lugar y en segundo lugar es el oxígeno. ¿Ok? También está compuesto por dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases, pero ellos tres que he mencionado solamente ocupan ni el 1% de lo que es la composición del aire. El aire, repito, está conformado principalmente por nitrógeno, 78%, 80% aproximadamente. El oxígeno un 20, 19 a 20% aproximadamente. El resto de porcentaje, que como le digo que ni siquiera llega al 1%, está conformado por dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases que se mezclan, obviamente. El nitrógeno, chicos, justamente es un gas el gas más abundante en nuestra atmósfera. Muchos creían que era el oxígeno, pero no, el nitrógeno es el que es más abundante. Y el oxígeno justamente hace posible la respiración aeróbica. Por eso, ¿y de qué me sirve el nitrógeno? Porque está en el aire que respiro. El nitrógeno, chicos, les ayuda a ustedes, bueno, a todos los seres vivientes, a lo que es la formación de las proteínas. Es importante respirar el aire porque contiene rico nitrógeno de que te va a ayudar justamente al organismo a lo que es la formación de proteínas, ¿no? Con una buena inspiración, expiración, es decir, los pasos correctos de la respiración de cualquier ser viviente. Muy bien, chicos, consultas, dudas, antes de pasar a la aplicación, está sencillo. Quiero así indicarles que en su participación, por favor, investigar un poquito antes de dar una respuesta. Pueden googlear, pueden entrar a internet mientras estamos haciendo una aplicación y dar una respuesta correcta. Si se equivocan, no se preocupen, chicos, estamos para corregirlo, para eso es la clase. Equivóquense todo lo que quieran en la clase, pero no se equivoquen, o esto va a servir para que no se equivoquen en el examen, porque ahí sí las equivocaciones se pagan con un puntaje de 0, obviamente, ¿no? De 0. Así que tener mucho cuidado, para eso son estas clases, para practicar. Ok, chicos, activen por favor su micrófono. Vamos a hacer las preguntas de la actividad de aplicación. ¿Ok? Profesor. Profesor. Muy bien. Listo, chicos. Como le digo, con calma. Quiero ver su participación. Ajá, ya son 25. Muy bien. Vamos a hacer antes de comenzar. Disculpen, voy a silenciarlos a todos para tomar la primera toma de asistencia. Antes éramos 20, ahora 25. Un ratito, por favor. No respiren, no hablan sus micrófonos, no hablen por favor, solamente para la toma de asistencia. ¿Quién se fue? Éramos 25. Ay, Dios mío. ¿Quién se habrá ido? Éramos 25, no somos 24. Bueno, ya el que se fue, si lo conocen por ahí, avísenme para poder justificar su asistencia. Listo, chicos, comencemos. Conjunto de poblaciones de diferentes especies que ocupan un lugar determinado durante un tiempo determinado. ¿Qué cosa es? Comunidad. La comunidad. Dice Kiara. Comunidad, ¿qué más dice? Palomino. La comunidad. Camila, Luana. Muy bien, dice comunidad. ¿Alguna otra opinión o confirman la respuesta que es comunidad? ¿Confirman esa respuesta? Matías dice que sí, comunidad. Kiara dice eso. Comunidad. ¿Ah? Romy dice comunidad. López Cerrato dice comunidad. Matías dice comunidad. Alonso Mendoza dice comunidad. Joana Patricia Guamaní dice comunidad. Mila Gómez no dice comunidad, pero dice que es la C, es lo mismo. Rodríguez Alfaro Aragón dice comunidad. Muy bien.
Claro, conjunto de poblaciones de diferentes especies. Cada población es una especie distinta. El conjunto de poblaciones me da una comunidad, muy bien. Una comunidad que ocupan. Pero ¿qué tal si hubiera dicho conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan en un lugar determinado? Que interactúan en un lugar determinado. Población. Población. No. Conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan en un lugar determinado. ¿Qué tal si así hubiera sido la pregunta número 1? Interactúan ya sería un nicho ecológico. Es la interacción de varias comunidades. ¿Está claro? O población. ¿Ok? Tener mucho cuidado con lo que dice el concepto. ¿Ya? Con lo que indica, ¿no? No por decir, conjunto de poblaciones, ya comunidad. Ya, comunidad es porque están ocupando un lugar ahí. Ahora, la interacción entre esas poblaciones ya no solamente sería comunidad, porque la comunidad es la unión, ¿no? El conjunto de varias poblaciones. Sino la interacción entre esas poblaciones ya no se llamaría comunidad, sino se llamaría nicho ecológico. Tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Y qué te hubieran dicho? Lugar que ocupa la comunidad. ¿Cómo se llamaría? El lugar que ocupa una comunidad o una población. El lugar que ocupa. ¿Cómo se llama ese lugar que ocupa? El hábitat. El hábitat es donde están viviendo, valga la redundancia, las poblaciones o las comunidades. ¿Se dan cuenta? La diferencia. Mucho cuidado con ello, ¿ya? Ya te voy preparando para las siguientes preguntas. Muy bien, chicos. Pregunta número 2. ¿Cuál sería la respuesta? Objeto de estudio de la ecología. La D. La ecosistema. La C, la unidad fundamental es el ecosistema. Ecosistema. Muy bien, el ecosistema. Muy bien, Ariana, Kiara, muy bien. Matías, también. Muy bien. Trucios, muy bien. Nayeli, también. ¿Entendió? Muy bien, Nayeli. Participen, muy bien, chicos. Me da gusto que participen. Pregunta número 3. Ya le dije la respuesta. Espacio físico o lugar donde vive una especie determinada. Nicho ecológico. Hábitat. No, nicho ecológico no. A ver. Le dije, el nicho ecológico es la interacción que sucede en el hábitat, es decir, la interrelación. Por ejemplo, el león que caza a la cebra. Ese es un nicho ecológico. Pero es hábitat. Que come el pasto. Ese es un nicho ecológico. El pasto que es nutrido por las bacterias de descomposición del suelo. Ese es un nicho ecológico. Es la interacción biológica que sucede entre distintas comunidades o distintas poblaciones o distintas especies dentro de un determinado hábitat, le dije. ¿Okay? El hábitat es el espacio físico, el lugar. Vamos a decir que el hábitat sería tu casa, ¿no? Tú eres la población o la especie. El hábitat es tu casa. Y cuando tú hablas con tu mamá, con tu papá, cuando tú me hablas conmigo, que estamos haciendo ahorita una clase Zoom, esa sería una interacción, sería el nicho ecológico que tú estás haciendo. ¿Está claro? Vean la diferencia. Una cosa es el lugar y otra cosa es, que se llama hábitat, y otra cosa es la interacción que sucede en dicho hábitat, que se le conoce biológicamente como nicho ecológico. ¿Está claro? ¿Está claro? Tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, el espacio físico o lugar donde vive una especie determinada, ya puede ser, ya no necesariamente puede decir especie, puede decir población, puede decir comunidad, se llama hábitat. El espacio físico es el hábitat, ¿ok? Ahora, aquí hay otra pregunta. ¿Qué tal si hubieran dicho espacio físico donde habitan tanto seres vivientes como seres no vivientes? Sería el ecosistema, ¿no? Ya, el ecosistema en sí. Factores bióticos y factores abióticos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ya hay que ir teniendo en cuenta esos conceptos previos. 4. Es la suma del factor abiótico y el factor biótico. El ecosistema. Justamente lo que le decía, ¿no? Es otra forma de decir lo que dije anteriormente. El factor abiótico es el factor inerte, muerto. El agua, la luz, el aire, es muerto, no es viviente, ¿sí o no? Y el factor biótico es los seres vivos, ¿no? El ser humano, los animales, plantas, etc. Se llama el ecosistema. 5. Función biológica que realiza una determinada especie. Comunidad. Muy bien, ahora sí entendieron, perfecto. La interacción o la función es el nicho ecológico.
ecológico, perfecto. No, no vas a confundir con hábitat, ¿ya? Ok, muy bien, chicos, está claro. Creo que quedó claro la diferencia entre hábitat que es con H, Han, hábitat es con H y con T, hábitat con B. Escribir bien, por favor. ¿Ya? Y otra cosa es el nicho ecológico. Muy bien, creo que quedó claro la diferencia de esos conceptos. Perfecto, chicos. Muy bien, chicos. Excelente. Pregunta número 6. A ver. La B dice... Hábitat. Población. La Kiara. La D, por ahí Profesor, me yo dicen. digo hábitat. Por ahí, la D, comunidad, me dicen. A ver, me han dicho la B, población, me ha dicho la D, comunidad, me ha dicho la A, hábitat. profe, yo. A ver, vamos descartando. ¿Podría ser la C? ¿Podría ser la C? Sí, profesor. ¿Podría ser la C? Podría, profesor. ¿Podría? No, Sí. obviamente que no, vamos descartando. La C no podría ser porque el nicho ecológico no es un lugar, es una interacción. ¿Podría ser la E? Tampoco, porque habla solamente de factores vivientes, no de no vivientes. Así que la C, profe, la E. la C y la E está totalmente descartado. Porque el ecosistema no es solamente la parte viviente, la parte no viviente. Revisa la pregunta 4. ¿Ya? Entonces está entre la A, la B y la D. Lugar donde vive y se reproduce determinada especie. Obviamente el lugar no puede ser población ni comunidad, pues es un hábitat, pues chicos, ahí se reproduce una determinada especie. Acuérdate que el hábitat es el lugar. Te dije, el hábitat sería tu casa. Si tú eres solito, eres una especie. Si estás con tu familia, es una población. ¿Qué tal si dentro de la casa hay varias familias? Ya serían una comunidad. ¿Está claro? ¿Se entiende? Porque son distintas poblaciones, ¿sí? Ok. Listo, chicos. A ver. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Es la unidad de estudio de la ecología. Ecosistema. Ecosistema. El ecosistema. Muy bien, Camila, Kiara López y Noah. Muy bien, han respondido con lo mío también. Pregunta número 8. A ver. A ver, lean. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, dice conjunto de individuos de la misma especie. Población, profesor. ¿Población? ¿Ya? Que ocupan un lugar determinado durante un tiempo determinado y pueden reproducirse. De la misma especie, claro que sí, población, conjunto de individuos. Ahora, si me dijeran en dónde vivirían, ahí sería el hábitat. Mucho cuidado con eso. Perfecto, la C. Muy bien, Rodríguez, muy bien, Milda, muy bien, Kiara, Noah, muy bien, está respondiendo. Pregunta número 9, a ver. Participen todos, por favor. Pregunta número 9. Estudia los seres vivos y su relación con el medio ambiente. Ecología. La B. ¿Ah? Ecología. La ecología, muy bien, es lo primero que hemos visto, ¿no? Tanto los seres vivientes y su medio circundante, el ecosistema propiamente dicho. Pregunta 10, sencillo, no es un factor biótico. La luz. La luz. La luz, El calor, El hecho. temperatura, El hecho. El hecho. ¿Ya? Ay, Aquí, chicos, no es un componente del biotopo, debería decir. El biotopo es la parte no viviente. El biotopo, chicos, es la parte no viviente, ¿ya? Biotipo no, biotipo es algo de genética. Es de los alelos recesivos y dominantes del cromosoma humano. Aquí, chicos, corrijan biotipo, disculpen, ha sido un error de copio, es biotopo. El biotopo también se le conoce como factor abiótico. También se le conoce como factor no biológico o no viviente, chuscamente conocido como algo muerto, para que entiendan. La luz, el calor, el suelo, la temperatura es algo muerto, mientras que el helecho es un tipo de planta, es algo viviente, ¿sí o no? Así que, sí. es, obviamente, por descarte era la letra E, obviamente, por descarte era la letra E. Ok. Ok, chicos, por favor, no se muevan, ya son 27, ya regresaron. Por favor, no se mueva nadie, quiero tomar una segunda lista. Por favor, no me activen sus micrófonos, voy a silenciarlos a todos, solo para la toma de asistencia, por favor. No se me muevan, por favor, no se me muevan.
No se muevan, no se muevan, no se muevan. No se muevan, por favor. No se muevan para nada, por favor. No se muevan para nada, chicos. Ya, muy bien, ahora sí. Paso a explicar la tarea, por favor, para que quede claro y lo puedan ustedes indicar. Bueno, la primera parte está fácil, que es que me tienen que ustedes dar un concepto, un breve concepto de lo que hemos visto y de lo que también hemos hablado, ¿no? La sucesión ecológica. ¿Qué cosa será la sucesión ecológica? Es un término que no hemos visto, pero vamos a ver la siguiente clase cuando veamos la parte de, bueno, la subsiguiente, ¿no? Después del examen, cuando veamos la parte de el biotopo o la parte no viviente. ¿Qué cosa será la sucesión ecológica? ¿Qué cosa es el ecotono? ¿Qué cosa es un biotopo? ¿Qué cosa es biocenosis? Pero como un concepto que, por favor, un poquito más amplio. ¿Qué cosa es biomasa y qué cosa es bioma? ¿Qué será? Segunda parte de la actividad de extensión de la tarea sencilla, chicos, investigar. ¿Por qué se le dice a Ernest Haeckel el padre de la ecología? La respuesta se los di al comienzo de la clase. Le dije por qué, ¿no? También, por favor, quiero que me hablen un poco más de Ernest Haeckel, ¿no? ¿De qué país era? ¿Qué otros aportes dio, muy aparte de hacer lo que hizo para ser denominado el padre de la ecología, ¿no? ¿Ok? Algunos aspectos. No solamente por qué se le dice, sino también adicionar acá, le voy a poner, indicar aspectos importantes de su vida, ¿no? Por ejemplo, dónde nació, dónde murió, de qué nacionalidad es, qué otros aportes hizo, muy interesantes. Trabajó solamente en ecología o de repente también habló de zoología, de animales, o también habló de biología, o de repente también hizo estudios en otros campos, ¿no? ¿Quién sabe? Hábleme algo así, unas 4 o 5 líneas máximo, chicos, tampoco no quiero que me den toda su vida, ¿correcto? Pero sí comienzan la respuesta con lo que les he preguntado. ¿Por qué se le dice a Ernest Haeckel el padre de la ecología? Se le dice el padre porque, tal, y luego es un científico de tal nacionalidad, nacido en tal año, hizo tales aportes y falleció en tal año en tal lugar. Listo. Suficiente para que me respondan esa primera pregunta. Quiero que conozcan un poco más de Ernest Haeckel, ¿no? El padre de la ecología, del tema que hemos visto el día de hoy. Segunda pregunta. Aquí es importante. ¿Qué tipo de ecosistemas son menos conocidos? Acá debería decir en el Perú. Dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay ecosistemas que no son propios del Perú, ¿no? Los famosos páramos es uno de ellos, ¿no? No hay páramos en el Perú así nomás, hay pequeños en pequeñas zonas, ¿no? Llámese tipos de ecosistema a ecosistemas raros en el mundo. En el mundo aproximadamente hay cerca de 60 tipos de ecosistemas, de los cuales el Perú posee el 60% de ellos, ¿no? El 60% de los ecosistemas del mundo están presentes en el Perú. Por eso muchos científicos coinciden en indicar esto. Si el planeta Tierra tuviera que conservar un solo lugar, el cual lo representara, como era, si en caso hubiera una destrucción, ese lugar sería Perú, porque Perú tiene la mayor cantidad de climas y microclimas presentes del mundo. Como les dijo, el 60% de los climas del mundo los tiene Perú. Más del 60% de tipo de ecosistemas del mundo lo tiene nuestro querido país. ¿Sí? Tenemos costa, tenemos sierra, tenemos selva, tenemos microclimas específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ir muy lejos, saliendo a 1 hora de Lima, podemos encontrar nieve, ¿no? Yendo al norte, ¿no? Como que yéndose a Cerro de Pasco, podemos encontrar nieve. O yéndose a Ticlio, ¿no? A 4 horas de camino, pues ya podemos encontrar nieve, ¿no? Ya podemos estar a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En Ticlio, ¿no? Es algo interesante lo que es nuestro país. Mientras que en otros países, para inclusive llegar a nieve, tendría que viajar hasta días para llegar a un lugar para cambio de altura, ¿no? Mientras que en el Perú tenemos prácticamente los 8 pisos ecológicos, tenemos un montón de biodiversidad, es increíble. Pero hay ecosistemas que no son propios de Perú o que si hay son en determinadas zonas. Eso es lo que quiero que investiguen. ¿Cómo van a hacer esta segunda pregunta? Busquen en Google ecosistemas en el mundo y vean ecosistemas en el Perú.
Los que no estén en Perú, esos serán los menos conocidos, ¿correcto? 3, ¿qué territorios abarca el ecosistema llamado páramo? El páramo es un tipo de ecosistema muy peculiar. Y en el Perú hay 2 lugares nada más en el cual existe este tipo de ecosistema. Me vas a decir dónde está ello, ¿no? Y 4, ¿qué región del Perú forma parte de este ecosistema, de este páramo, ¿no? ¿Qué territorios y qué regiones, ¿no? La 3 y la 4 son preguntas complementarias, ¿no? Al hablar de regiones, me vas a decir la región de la costa, de la sierra o la selva. ¿Dónde estará el páramo? ¿En la costa, sierra o selva del Perú? Y en el caso de la 3, ¿qué territorios abarcan el ecosistema? Va a decir en qué departamento. Por ejemplo, ¿qué tal si el páramo estuviera en Lima? Entonces en la 3 dirías Lima. Y en la 4 dirías en la costa de Perú. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero que ustedes den la diferencia entre la 3 y la 4. ¿Ya? ¿Ok? Y las preguntas de su evaluación sencillas son 10 preguntas, 2 puntitos cada uno. Por favor, investiguen previamente, googleen antes de dar su respuesta, porque cada preguntita son 2 puntos, así que éxitos en su examen. Consultas, dudas, por favor, adicionales. ¿Está claro todo, chicos? Perfecto. Entonces, chicos, éxitos en tu evaluación. Aprovechen el tiempo en buscar estos conceptos, en investigarlos, de la vida de Ernest Haeckel, padre de la ecología, los tipos de ecosistemas raros en el Perú o poco conocidos, ¿no? Poco conocidos, y vean ustedes esta investigación que van a hacer, ¿no? Se van a dar cuenta de algo bien peculiar de este tipo de ecosistemas llamado páramo, ¿ok? Consultas, dudas adicionales. Muy bien, No. chicos. Entonces nos estamos viendo. Cuídense, chicos. Gracias por su asistencia y me da gusto que hayan participado la mayoría. Por favor, aquellos que no han participado, chicos, les queda solamente la próxima semana para hacer su participación. Si no, no van a tener nota, van a tener una nota desaprobatoria en participación y eso les baja bastante el promedio, ¿no? ¿De qué sirve que tengan 20 en asistencia, 20 en su examen y en participación no tengan nota? Les baja todo ese 20 a 14, a 12 inclusive. Entonces, no es dable, ¿no? Así que por favor participen. Ojo, no significa que den una buena respuesta siempre. La participación es eso, es su opinión. No hay respuestas buenas o malas en este caso, ¿ya? Y si hay malas respuestas, lo corregimos como estamos viendo, ¿no? Lo corregimos. Así que para eso sirven las clases, para eso es la participación, para corregir errores que pudieran suscitar, ¿no? Así que chicos, participen por favor, ya saben, ya sea a través del micrófono y a través del chat, cualquiera de los dos, ¿ya? Y en caso extremo, me lo escriben por WhatsApp. Listo, chicos, espero su WhatsApp de su tarea y su evaluación. Gracias por su asistencia. Nos estamos viendo el día de mañana. Ya, chicos, cuídense. Profesor, chao. Cuídense, por favor, cuídense su salud. Cuídense bastante, desinfecten sus manos, todo, por favor, ayuden a sus papás. Y ingresen a la clase de inglés, chicos. Todavía no habló con ellos. Ya, ok. Listo, chicos, cuídense. Nos estamos viendo. Por la misma.